Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Paola Vega Luciani. Soy abogada, conciliadora y tengo estudios de especialización en lo que es mediación, negociación y solución de conflictos. Gustosas de acompañarlos en este tema que vamos a abordar sobre lo que es el marco legal de la mediación escolar. Muy bien, vamos a empezar compartiendo las diapositivas con ustedes y comenzaremos respecto la, el marco legal internacional para luego ir aterrizando un poco en lo que es el marco legal a nivel nacional. Muy bien, ¿qué tenemos en este módulo sobre marco legal de mediación escolar? Primera premisa, la mediación se basa en mirar los conflictos como ventanas de oportunidad. Como bien ya imagino han podido repasar en los módulos anteriores, el conflicto no solamente nos da una visión negativa, sino también una visión positiva de las cosas, en la cual ante un conflicto tenemos la oportunidad de ver las cosas de diferente forma, como una oportunidad. La finalidad a corto plazo consiste en solucionar los conflictos de intereses de las partes. Efectivamente, en los conflictos dentro de nuestras organizaciones educativas tenemos conflictos y lo que se quiere pues es buscar una solución entre las partes involucradas. Tenemos la ley de conciliación que buscó en un primer momento ser requisito de admisibilidad de la demanda en cuestión de derechos disponibles y luego se cambió a un requisito de procedibilidad de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente ahora, al ser un requisito de procedibilidad, pues obliga a los operadores del sistema de conciliación, ¿no?, a iniciar un procedimiento de conciliación previo a iniciar una demanda judicial. Ahora vamos a ver, bueno, hay supuestos también, ¿no? En algunos países se le otorga el mismo valor a la conciliación como la mediación. En efecto, la conciliación en nuestro país, la conciliación está regulada por la ley 26872, mientras que la mediación no está regulada. Podemos decir que la similitud entre conciliación y mediación es que efectivamente hay una tercera persona llamada conciliador y en el caso de la mediación, un mediador, que tienen la función de hacer de facilitadores del diálogo. Y la diferencia sería que mientras que en la conciliación el conciliador puede proponer fórmulas de arreglo, de solución, en la mediación el mediador se abstiene de ello. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, impulsa la red de escuelas de mediación y responsabilidad social. Entonces, ahí tenemos una primera aproximación sobre el marco legal de la mediación escolar. ¿Qué tenemos en el marco normativo internacional? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo primero, que establece: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aquí nos habla de un espíritu de solidaridad dentro de un ambiente de paz, en donde todos los seres humanos, pues al tener, por el mismo hecho de ser seres humanos, tenemos la misma dignidad y derechos, pues debemos comportarnos en ese sentido, de manera fraternal, solidaria entre nosotros. El artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Entonces vemos cómo todas las personas seguimos con la misma idea, que somos iguales, tenemos la misma dignidad por el mismo hecho de ser personas, de ser seres humanos,
y no debería haber discriminación por tener características particulares o culturales, como son pues el idioma, la religión, diferentes opiniones políticas, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Si seguimos con esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en su artículo 26 establece, toda persona tiene derecho a la educación. Vemos ahí cómo se introduce ya de manera expresa el derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Entonces, analicemos qué nos dice este primer artículo 26, que señala y establece que hay un derecho a la educación, que las personas, por ser seres humanos, tener la misma dignidad, pues todos tenemos derecho a una educación, ¿no? Lo establece un marco gratuito y establece también los estamentos de la educación, como son pues el nivel primario, secundario, técnico y profesional. Entonces, nos quedamos con esta idea que existe, que tenemos un derecho a la educación por ser seres humanos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Muy bien, entonces vemos cómo este derecho a la educación promueve lo que es el desarrollo de la personalidad, el carácter, las actitudes de la persona. Por ello que la educación no solamente consiste pues en brindarles conocimientos técnicos eh, y de contenido a nuestros estudiantes, sino pues también fortalecer lo que son los valores y el desarrollo de la personalidad. Muy bien. Siguiente diapositiva. El artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. Así como hay derechos, pues también hay deberes, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y el bienestar general en una sociedad democrática. Muy bien, recordemos que estamos en una sociedad libre, ¿no? Retomamos las ideas anteriores, tenemos nuestro derecho a la educación, estamos en una sociedad donde se promueve el uso de nuestras libertades, de respeto a nuestra dignidad por ser seres humanos. Sin embargo, hay limitaciones que establece la convivencia social y estas limitaciones están referidas precisamente a los derechos, en donde empiezan los derechos de los demás. En, nosotros los abogados, en lo que es la carrera de Derecho, hablamos de un principio. Tenemos nosotros, cada persona, por ser seres humanos, cada ser personas, tenemos derechos, pero nuestros derechos van a terminar donde empiezan los derechos de los demás, ¿no? Entonces no podemos abusar de nuestros, no podemos ejercer un abuso, hacer ejercicio de una situación abusiva. Muy bien, entonces tenemos una limitación que es donde empiezan los derechos de los demás, y así también tenemos que respetar lo que es las buenas costumbres, el orden público. No podemos, por ejemplo, en horario, tal vez ahora que estamos trabajando desde la casa, estamos trabajando de nuestras casas, estamos estudiando, y pues nuestros vecinos no deberían, ¿no?, hacer bullas
que interrumpan el estudio normal de algunos estudiantes. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Otro marco normativo internacional, recuerden, recapitulando, hemos visto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y un segundo marco normativo, o una segunda norma, es la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos habla del derecho a la educación. Y la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿qué es lo que nos habla? ¿De qué vamos a hablar? Muy bien. Este instrumento protege los derechos del niño. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado de las Naciones Unidas y la primera ley internacional jurídicamente vinculante, quiere decir que es obligatoria, sobre los derechos del niño y la niña. Esto quiere decir que su cumplimiento es obligatorio, lo que decíamos. Los 54 artículos reúnen y reconocen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que reflejan las diferentes situaciones en las que se pueden encontrar los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de todo el mundo, quienes tienen derecho al pleno desarrollo físico, mental y social y a expresar libremente sus opiniones, a la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad. Entonces, este marco normativo, esta norma, esta ley, perdón, norma sobre todo, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿qué es lo qué es lo que nos dice? Hace énfasis a los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes, ¿no? De todas las personas menores de 18 años, y establece que tienen derecho, pues, a expresar su opinión, tienen derecho a la salud, tienen derecho a desarrollarse en un ambiente pacífico y que contribuyan, pues, al progreso de toda la sociedad, que es de cumplimiento obligatorio para todos los estados. ¿Qué más nos dice la Convención? La Convención recoge los derechos de todas las personas menores de 18 años, ya lo hemos visto. Sus derechos están íntimamente relacionados con las obligaciones y responsabilidades de los estados. Así como hay derechos, hay obligaciones. Los 4 principios rectores de la Convención son el principio de no discriminación. Todas las personas, ya sea que tengamos diferentes opiniones, diferentes razas, etnias, culturas, pues no hay derecho alguno a ser discriminado. El interés superior del niño, se habla mucho del interés superior del niño a nivel nacional e internacional, y está también establecida en las normas nacionales a nivel de Perú. La supervivencia y el desarrollo, y la participación. Participación, derecho a la opinión, por ejemplo, y el desarrollo a crecer en un ambiente pacífico, donde puedan desarrollar sus potencialidades. Muy bien, entonces son 4 principios rectores de la Convención, los repasamos. El principio de la no discriminación, acuérdense, ¿no? Todas las personas tenemos, por el mismo hecho de ser personas, tenemos derecho a no ser tratados de manera discriminatoria. Interés superior del niño, la supervivencia y el desarrollo y la participación. Estos principios sirven para orientar la forma en que se cumplen y se respetan los derechos y sirven de punto de referencia constante para la aplicación y verificación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para ofrecer a los niños y niñas un mejor comienzo en la vida, ayudando a que se desarrollen plenamente, que vayan a la escuela, crear para ellos espacios protegidos, en especial durante las situaciones de emergencia. El artículo 2 de esta Convención de los Derechos del Niño nos habla de la no discriminación. Y es uno de los principios rectores, la no discriminación. Todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños, sin excepción alguna, y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para proteger a los niños, sin ninguna forma de discriminación.
Luego, otro de los principios rectores está establecido en el artículo 3 de esta convención, el interés superior del niño. Todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en las consideraciones del interés superior del niño. Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado cuando los padres y madres y otras personas responsables no tienen capacidad para hacerlo. ¿Cómo se aplica este principio del interés superior del niño? Cuando, por ejemplo, nosotros al momento de interpretar una norma hay alguna complicación, disyuntiva, confusión al momento de aplicación de normas, entonces tenemos que dar prioridad a la protección del niño, velar por su desarrollo, aplicando este principio de protección a favor de la niñez. ¿Qué más tenemos? Los artículos 13, 14, 15 expresan la libertad de expresión. Todo niño tiene derecho a buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de otros. Esto está vinculado con el otro principio rector, que es el derecho a la participación. Así como libertad de pensamiento, conciencia, religión, además libertad de asociación. El artículo 19 prevé protección contra los malos tratos. Es obligación del Estado proteger a los niños de todas las formas de malos tratos. Madres perpetrados por los padres, por las madres o cualquier otra persona responsable de su cuidado. No se permite la violencia de ninguna forma contra los niños, niñas y adolescentes. El artículo 28 establece que la educación de todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación primaria, gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto a persona humana. Muy bien, entonces por eso es que no se permiten pues tratos que degraden, que humillen a los niños en el salón de clases, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que es la disciplina y hay un límite que es provocar la humillación y el menoscabo de la dignidad del niño como persona humana. El artículo 40 nos prevé administración de la justicia de menores. Todo niño que sea considerado acusado o declarado culpable de haber infringido las leyes tiene derecho a que se respeten sus derechos fundamentales y en particular el derecho a beneficiarse de todas las garantías de un procedimiento equitativo, ¿no? El debido proceso en derecho, incluso de disponer de asistencia jurídica, la asesoría de un abogado o de otra asistencia adecuada, de un trabajador social, podría ser, o de otra asistencia adecuada en la preparación y presentación de su defensa. Siempre que sea posible, se evitará recurrir a procedimientos judiciales y al internamiento en instituciones. Entonces, todo el marco de administración de la justicia referente a lo que son los menores, pues ya está establecida en la Convención sobre los Derechos del Niño y da el marco general internacional para que se dé preferencia a estos métodos alternativos de resolución de conflictos, que en este caso sería la mediación que estamos viendo. Utilizar la mediación preferentemente u otro método alternativo de resolución de conflictos antes de ir a un juicio, a un proceso judicial o un internamiento, ¿verdad? Que sean instituciones que traten de disciplinar a los niños. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ahora veremos la estructura de la educación peruana. Y esto está establecido pues ya en el marco normativo nacional. Entonces, recapitulando, hemos visto lo que es la Declaración Universal de los Derechos de la Persona y la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes. Ahora vamos a ver normativa nacional a nivel de Perú. ¿Qué es lo que nos dice nuestra Constitución Política? La Constitución Política, en su artículo 13,
establece que la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona. Habla de un desarrollo integral, no solamente un desarrollo o una transmisión de conocimientos. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los docentes tenemos esa libertad de enseñanza, esa libertad de cátedra. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo, ¿no? Así como hay deberes, hay derechos, repetimos, los padres de familia tienen el deber de educar y tienen el derecho de escoger el centro educativo de su preferencia, tanto sean públicos como privados. Ahora vamos bajando, ¿no es cierto? Se dan cuenta, estamos yendo de más a menos. La Constitución pues, es la norma general, tiene una jerarquía por encima del resto de normas dentro de la normativa nacional. Y ahora vamos a ver un escalón más abajo que nos dice la Ley General de Educación. El artículo 8 de esta ley establece que la educación peruana tiene la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios. Principios de la ética. Los docentes, los profesores, somos los primeros llamados a cumplir estrictamente todo lo que son los principios éticos, morales, ¿verdad? La equidad, no podemos hacer discriminación entre nuestros alumnos. La inclusión, hay poblaciones vulnerables, alumnos que tienen, por ejemplo, deficiencias, algunos tal vez tienen dificultades para ver, para escuchar. Entonces, esa inclusión nos llama a hacer, hacer hincapié, ¿no? A que incluyamos a todos estos alumnos con habilidades distintas. La calidad de la enseñanza, de la educación, la democracia, a escuchar a todos los alumnos por igual, tanto a las minorías como a las mayorías. La interculturalidad, tenemos pues alumnos de otras culturas, ¿no? La conciencia ambiental, ¿no? A proteger nuestro medio ambiente. La creatividad y la innovación, esto es muy importante, la creatividad y la innovación, más ahora que estamos en una situación de aislamiento social, ¿no? Tenemos que ser muy creativos. El reglamento de la Ley General de Educación, ¿no? Complementando la Ley de Educación, tenemos su reglamento que lo complementa. Y en el artículo 17, ¿qué se establece? Se establece que involucran a todas las áreas y asignaturas. Pueden ser propuestos por organizaciones representativas de la organización, de la región, localidad o institución educativa. Son seleccionados y contextualizados por esta en función a las necesidades de formación de sus miembros. Son contenidos entonces transversales nacionales. Transversales quiere decir que se aplican a todos los siguientes ámbitos que se van a mencionar de manera a nivel nacional, ¿no? Entonces, los contenidos transversales, ¿cuáles son? La educación ambiental, tenemos que ser muy conscientes, nosotros como docentes, y por lo tanto transmitir a nuestros estudiantes de la importancia de esta conciencia de protección al medio ambiente. La educación intercultural, tenemos que también como docentes incentivar a la tolerancia, ¿no? Tolerancia entre los alumnos de diferentes culturas y hacerles ver esta riqueza, ¿no? La riqueza de cada cultura. La educación en y para los derechos humanos. Así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. La educación sexual y para la salud. La educación para la equidad de género, ¿no? Igualdad entre niñas y niños. La educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. Eso está presente en todos los ámbitos, ¿verdad? Y la educación para el trabajo. Se preparan a los alumnos para que en un futuro pues sean personas capaces de realizarse, autosuficientes y desarrollarse en un ambiente laboral.
Otra ley, tenemos el Código de los Niños y Adolescentes. Muy bien, así como la Ley de Educación, ahora tenemos el Código de los Niños y Adolescentes. Niños, niñas y adolescentes. Vamos a ver 3 artículos. El artículo de la igualdad de oportunidades, el ámbito de aplicación general y el interés superior del niño, que a nivel internacional ya está establecido y que la normativa nacional también lo establece. Seguimos con el Código de los Niños y Adolescentes. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la vida e integridad. Básico, ¿verdad? Vida e integridad. A su atención por el Estado desde su concepción. A vivir en un ambiente sano, a un ambiente pacífico, en armonía dentro de su familia y fuera también, a su integridad personal, no a la violencia contra los niños, ni a la tortura, mucho menos, a la libertad, libertad de expresión, a la identidad, al nombre, a la inscripción, a vivir en una familia, a la libertad de opinión, a la libertad de expresión y al libre tránsito. Seguimos con el Código de los Niños y Adolescentes. Tienen derecho a asociarse, a la educación, a la cultura, al deporte y recreación. Qué importante es, ¿verdad?, el derecho a la recreación. A la educación básica, a ser respetados por sus educadores sin menoscabar su dignidad. A ser matriculados en el sistema regular de enseñanza, a la protección por los directores de los centros educativos, modalidades y horarios para el trabajo, a participar en programas culturales, deportivos y recreativos, a la atención integral de su salud, derecho a trabajar del adolescente, y derecho de los niños y adolescentes discapacitados, sobre la inclusión que veíamos hace un momento, ¿verdad? Sobre la demuna, ¿qué establece, qué se establece sobre estas funciones de la demuna? La demuna tiene como funciones conocer la situación de los niños y adolescentes que se encuentran en instituciones públicas y privadas, intervenir cuando estén en conflicto sus derechos a fin de hacer prevalecer su interés superior del niño y adolescente, promover el fortalecimiento de los lazos familiares, promover el reconocimiento voluntario de filiaciones, orientar programas en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan, brindar orientación a la familia, presentar denuncias a autoridades competentes por falta de delitos y delitos, por falta y delitos de los niños y adolescentes. ¿No? La DEMUNA pues, es una institución, ¿no?, que se encuentra pues, en las municipalidades y también lo que hace es velar por el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sus responsabilidades son difundir y capacitar sobre los derechos de los niños y adolescentes, impulsar actividades de prevención y movilización social por los derechos de los menores, coordinar con instituciones locales para atender los problemas de los niños y adolescentes y denunciar delitos en agravio de estos. ¿Qué servicios brindan? Esto es importante. Los servicios que brinda la DEMUNA y a los cuales los ciudadanos podemos acceder son, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Cuando hay discrepancia, hay conflicto entre los padres de familia por los servicios de alimentos que tienen derechos nuestros niños, pues se puede acudir a la DEMUNA. También los temas de tenencia, quién se queda con el niño, ¿no? O con quién va a vivir, quién se queda de manera coloquial, ¿verdad? O, en otras palabras, con quién de los padres va a vivir el niño. Eso se llama tenencia. El régimen de visitas, si uno de los padres se queda con la tenencia, pues el otro padre que no tiene la tenencia accederá a un régimen de visitas. Las normas de comportamiento, reconocimiento voluntario de paternidad, filiación extrajudicial, inscripción extemporánea de nacimiento. Otros que tengan que ver con la situación de niños y adolescentes. Muy bien, entonces los procedimientos que ve la DEMUNA son la conciliación, los temas de conciliación. ¿Qué temas se ven en conciliación? La tenencia, régimen de visitas, alimentos se puede conciliar,
¿no? Una denuncia por temas de tal vez de maltrato, y pues es propiamente responsabilidad de la comuna hacerle el seguimiento respectivo a estos procedimientos. Tenemos otra ley, nuestra ley a nivel nacional, que es la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. El Ministerio de Educación es uno de los responsables es uno de los responsables llamados a hacer cumplir esta ley. ¿Y cuáles son sus funciones o responsabilidades? Es coordinar y concertar con las gerencias de desarrollo social y gerencias regionales de educación de los gobiernos regionales las orientaciones generales para la convivencia democrática en las instituciones educativas. Entonces vemos que el ente rector, el Ministerio de Educación, es el ente llamado a coordinar entre todos los agentes, ¿no?, involucrados en lo que es la educación para lograr esta convivencia democrática y, y fuera de violencia, ¿no? Asimismo, el Minedu está obligado a promover a nivel regional que los proyectos educativos componen la convivencia democrática en las instituciones educativas, a nivel de proyectos. Asimismo, supervisar y evaluar el cumplimiento de la ley, reglamento y las orientaciones generales para la convivencia democrática en las instituciones educativas. ¿Qué más? Elaborar un reporte sobre el estado situacional de la convivencia democrática. Brindar asesoría técnica a la instancia responsable de la implementación de la convivencia en las regiones. Diseñar estrategias de prevención e intervención para fortalecer la convivencia democrática. Elaborar materiales educativos para el fortalecimiento de la convivencia democrática y promover y realizar investigaciones científicas necesarias para mejorar la implementación de la convivencia democrática en las instituciones educativas. Muy bien, todas estas funciones son responsabilidad del MINEDU, del Ministerio de Educación, como ente rector a nivel nacional. Además del MINEDU, la gerencia regional a nivel de gobiernos regionales, los GORE, ¿qué tenemos? La Gerencia Regional de Desarrollo Social o Gerencia Regional de Educación de los gobiernos regionales designará al órgano responsable de implementar las acciones que contribuyan a la convivencia democrática en las instituciones educativas de su región, en concordancia con las orientaciones generales del Ministerio de Educación. Pues efectivamente los gobiernos regionales tienen que estar alineados con las directrices del Ministerio de Educación, con el gobierno central. Hay un equipo responsable de la institución educativa de promover la convivencia democrática y tiene como funciones elaborar y realizar el diagnóstico del clima institucional, así como dentro de las organizaciones de trabajo hay un clima laboral, pues dentro de las organizaciones educativas, de las instituciones educativas, hay un clima institucional. Planificar y ejecutar y evaluar las acciones integrales con los estudiantes, desarrollar acciones que favorezcan las capacidades cognitivas, actitudinales y socioafectivas. Espérenme un segundito. Ya. Muy bien. Desarrollar acciones que favorezcan las capacidades cognitivas, actitudinales y socioafectivas. Muy bien, no solamente los conocimientos y los temas de fondo, sino también las actitudinales. Proponer metodologías y estrategias para buena convivencia democrática, promover el desarrollo de capacidades de personal educativo que permita la implementación de acciones para la convivencia democrática. Entonces, hay un equipo responsable de cada institución educativa para desarrollar todos estos aspectos. Propiciar la participación de los estudiantes y sus familias, también registrar los casos de violencia y acoso entre estudiantes,
en un libro de incidencias, elaborar un informe a la dirección acerca de los casos registrados en los libros de incidencias, informar a la dirección sobre los estudiantes que requieren derivación para una atención especializada, realizar en coordinación con la dirección y padres de familia el seguimiento de los estudiantes derivados a instituciones especializadas. Otra ley, la ley que prohíbe el uso de castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Fíjense lo importante, ¿no? Antiguamente, ¿qué sucedía? Que, como decíamos, ¿no? Nuestros abuelos tal vez han sido criados a la antigua, inclusive tal vez nuestros padres, ¿no? Porque se creía pues que el castigo estaba asociado con la disciplina. Sin embargo, hay todo un marco normativo actualmente, ¿no? Que protege, la integridad de los niños, niñas y adolescentes y que prohíbe el uso del castigo físico. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tienen derecho al buen trato, que implica recibir cuidados, afecto, protección, socialización y educación no violentas, en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en el que se le brinde protección integral, ya sea por parte de sus padres, tutores, responsables o representantes legales, así como de sus educadores, autoridades administrativas, públicas o privadas o cualquier otra persona. El derecho al buen trato es recíproco entre los niños, niñas y adolescentes. Entonces, algo que es tan natural, ¿no? En donde efectivamente un niño pues tiene que crecer en un ambiente armonioso, decíamos, un ambiente armonioso, ¿no? De buen trato, no solamente ser amables, sino ser empáticos con sus necesidades y emociones. Algo tal vez tan natural, pues se ha visto plasmada, se ha visto la necesidad de verla, de plasmarla a través de esta ley que prohíbe el uso de castigos físicos y humillantes contra los niños, niñas y adolescentes. Tenemos sobre el código de los niños y adolescentes, ¿no? Que se establecen ciertos deberes. Deberes de respetar y obedecer a sus padres o los responsables de su cuidado, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes. Estudiar satisfactoriamente. Tienen ellos como niños, niñas y adolescentes el deber de estudiar, ¿no? Obviamente de respetar y obedecer a sus padres, cuidar en la medida de sus posibilidades a sus ascendientes, padres, abuelos, prestar su colaboración en el hogar de acuerdo a su edad. Vean también que esto es muy importante, ¿no? A veces las madres porque yo todavía no soy madre, son muy, tal vez, sobreprotectoras, ¿no? Y por tratar de que sus hijos solamente se dediquen exclusivamente a los estudios, pues no les encargan tal vez tareas del hogar. Sin embargo, es muy saludable para el desarrollo integral de los niños, pues encargarles ciertas tareas de acuerdo a su edad. Respetar la propiedad pública y privada, conservar el medio ambiente, cuidar su salud personal, no consumir sustancias psicotrópicas, respetar las ideas, las creencias religiosas y los derechos distintas de las suyas. Respetar, bueno, la patria, las leyes y sus símbolos. La ley sobre protección del menor establece los programas de prevención que garanticen condiciones de vida adecuadas, programas de promoción que motiven su participación y la de su familia, programas de protección que aseguren la atención oportuna cuando enfrentan situaciones de riesgo, programas de asistencia para atender sus necesidades cuando se encuentran en circunstancias especialmente difíciles y programas de rehabilitación que permitan su recuperación física. ¿Qué más tenemos? Los programas especiales los tenemos a cargo del PROMUDE, programas para niños y adolescentes,
discapacitados, programas para niños y adolescentes adictos a sustancias psicotrópicas, programas para niños y adolescentes maltratados o víctimas de violencia sexual, programas para niños y adolescentes víctimas de la violencia armada o desplazados, y programas para niños y adolescentes que trabajan y viven en la calle, programas para niños y adolescentes que carecen de familia o se encuentran en extrema pobreza, ¿verdad? Todos estos programas creados por el Estado, pues se han hecho pensados y creados en beneficio y protección de los niños, niñas y adolescentes. Respecto de la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, hay ciertas medidas correctivas que deben ser claras y oportunas, reparadoras, etapa de desarrollo de los estudiantes, no afectar el desarrollo pedagógico, la integridad física y la moral de los estudiantes, proporcional a la falta cometida, establecer por la comunidad educativa y adaptarlas a las condiciones y necesidades de los estudiantes, respetuosas de los y las estudiantes, relacionadas con la promoción de la convivencia democrática y consistentes, equitativas e imparciales que no dependan del estado anímico de los adultos, ¿no? Hay que saber diferenciar ahí e introducir un tema objetivo y no pues el estado anímico de nosotros los adultos. La ley que fomenta la cultura de paz y no violencia en la educación básica, ¿no? Hay otra ley que nos establece que la presente ley tiene por objeto incorporar en la Ley General de Educación el principio de la cultura de paz y no violencia como mecanismo para promover valores y actitudes que rechacen todo tipo de violencia, así como promover la incorporación en el sistema educativo peruano la enseñanza de la cultura de paz. Entonces, se han creado sucesivas leyes de manera más concretas y aterrizando al ámbito de las instituciones educativas, pues se ha establecido el fomento de esta cultura de paz y no violencia dentro de las instituciones educativas, lo cual nos da pie a promover la mediación como un método alternativo de resolución de conflictos. ¿Qué más nos dice esta ley que fomenta la cultura de paz y no violencia? El artículo 8 establece algunos principios, entre ellos la cultura de paz y no violencia, dentro de la Ley General de Educación, recuerden, que promueve valores y actitudes que rechaza todo tipo de violencia y discriminación, afirma la vida, la libertad individual, la libertad de pensamiento, la solidaridad, la igualdad entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, y en general aquellos derechos a que se refiere el capítulo 1 de la Constitución Política del Perú. Muy bien, entonces esta es la última diapositiva, a modo de reflexión, pues de reflexión y de conclusión. Recordemos que tenemos tanto un marco internacional, un marco normativo internacional compuesta por la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos de la Persona, y luego pues a nivel nacional tenemos como primer referente nuestra Constitución Política del Perú, la Ley de Educación, la ley que incentiva la promoción de la cultura de paz y no discriminación dentro de los centros educativos, y otras normas que han sido pues reforzando este desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en un ambiente pacífico, excluido de violencia, y lo cual en todo este marco nacional e internacional nos da pie a que efectivamente la mediación escolar se establezca dentro de las instituciones educativas en nuestro país. Muchas gracias por su atención, que tengan ustedes un buen día.